Casi no comparto esta historia porque es muy personal, porque involucra el momento más oscuro de mi vida y la decisión que casi destruye todo lo que había construido. Pero después de recibir miles de mensajes de caminantes del sendero pidiendo conocer el origen real de este trabajo, siento que es hora de abrir completamente mi corazón. Esta es la historia que nunca he contado públicamente. La historia de cómo nació el Sendero del Fénix y por qué estuve a punto de llevármela a la tumba. Todo comenzó en enero de 2019, 9 meses después del ritual que compartí en el video anterior. Mi vida había cambiado completamente. Había cerrado mi práctica tradicional, había comenzado a explorar un trabajo más auténtico, pero había un problema. Estaba completamente quebrada. No económicamente quebrada, sino quebrada como persona. Había quemado todos mis puentes profesionales, había perdido a la mayoría de mis clientes, y por primera vez en mi vida adulta, no sabía cómo generar ingresos siendo auténtica. Durante 3 meses, viví de mis ahorros mientras trataba desesperadamente de crear algo nuevo. Pero cada intento fallaba. Cada proyecto se sentía falso. Cada estrategia de marketing me revolvía el estómago. Mi familia estaba preocupada. Mis amigos me decían que había perdido la cabeza. Mi ex me escribió diciéndome que había autosaboteando una carrera exitosa por fantasías espirituales. Punto. Una noche de abril, sentada en mi cocina con facturas sin pagar esparcidas en la mesa, me pregunté si todos tenían razón. Si yo hubiera cometido el error más grande de mi vida. Esa noche tomé una decisión que me aterrorizaba. Iba a crear el proceso de transformación más honesto y profundo que pudiera imaginar, aunque fuera lo último que hiciera profesionalmente. Me di cuenta de que había estado tratando de crear un producto cuando lo que realmente quería compartir era un camino. No quería enseñar técnicas, quería acompañar renacimientos. Esa noche hice 3 compromisos conmigo misma. Primero, solo compartiría lo que hubiera vivido personalmente. Segundo, nunca prometería cambios fáciles o rápidos. Tercero, solo trabajaría con personas que realmente estuvieran listas para el trabajo profundo. Pero había un problema enorme, tenía terror de ser juzgada. El trabajo que quería compartir era demasiado íntimo, demasiado profundo, demasiado real. ¿Quién era yo para hablar de renacimiento? ¿Quién era yo para usar palabras como alquimia y transformación del alma? Durante semanas, el material estuvo listo, pero no podía publicarlo. Cada vez que iba a hacerlo, una voz en mi cabeza me decía: van a pensar que estás loca. Van a burlarse. Van a rechazarte. El nombre, Sendero del Fénix, llegó a mí en un sueño muy específico. Soñé que estaba caminando por un desierto interminable, cargando las cenizas de quien había sido en una urna pesada. En el sueño, llegué a un punto donde ya no podía cargar más el peso. Dejé la urna en el suelo y, cuando la abrí, las cenizas se transformaron en un ave de fuego que voló hacia el cielo. Una voz me dijo: este es el sendero que debes mostrar a otros. Al despertar, entendí que mi propio proceso de autodestrucción y renacimiento no había sido solo para mí. Era el mapa que debía compartir con otros que estuvieran viviendo su propia muerte simbólica. En mayo de 2019, lancé el primer programa piloto de El Sendero del Fénix con solo 12 personas. Les dije honestamente, no sé si esto va a funcionar para ustedes, pero sé que funcionó para mí. ¿Están dispuestas a experimentar? Así la magia comenzó. Lo que pasó en esas primeras 3 semanas fue mágico. No solo las participantes estaban transformándose, yo estaba descubriendo mi verdadero propósito. Por primera vez en mi vida, el trabajo no se sentía como trabajo. Se sentía como servicio sagrado. Carmen fue la primera, una ejecutiva de 42 años que había llegado completamente rota después de un burnout severo. En la segunda semana del proceso me escribió: Lorena, por primera vez en 20 años me reconozco en el espejo. Otra historia fue Patricia, quien llegó después de 2 divorcios, sintiéndose como un fracaso completo en el amor. Durante la fase de iluminación descubrió que no había fracasado en el amor. Había tenido éxito en ser quien otros esperaban que fuera. 6 meses después conoció al amor de su vida, pero más importante, se había convertido en el amor de su propia vida.
Pero la historia que más me marcó fue la de Sofía, una joven de 28 años que había intentado suicidarse 2 veces. Me escribió después de completar el proceso. No solo encontré razones para vivir, encontré a la mujer por la que valía la pena morir simbólicamente para nacer. Fue entonces cuando entendí que esto no era un curso de autoayuda, era un proceso sagrado de acompañamiento al renacimiento. No estaba enseñando, estaba facilitando milagros cotidianos. Reunir a un grupo de personas quienes quieran algo diferente, recorrer otro camino. A finales de 2019, cuando el programa comenzaba a crecer, tuve una crisis inesperada. Empecé a recibir críticas de colegas del desarrollo personal tradicional. Me decían que era demasiado intenso, que estaba prometiendo transformaciones irreales, que debería ser más científica y menos mística. Algunos sugirieron que estaba manipulando emocionalmente a las personas. Por primera vez en meses comencé a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo irresponsable? ¿Y si mi propio proceso había sido solo una casualidad y estaba dando falsas esperanzas a otros? Estuve a punto de cancelar todo el programa. Había escrito el correo de cierre y estaba por enviarlo cuando recibí un mensaje de Ana, una de las primeras participantes. Ese mensaje lo cambió todo. Ana me escribió: Lorena, sé que estás dudando porque puedo sentirlo, pero necesitas saber algo. Hace 6 meses yo era una mujer que sobrevivía. Hoy soy una mujer que vive plenamente. No fue magia, fue un trabajo profundo con la guía correcta. Por favor, no le niegues esto a otras mujeres. Podrá servir a muchas personas. Esa noche tomé la decisión más importante de mi carrera. Iba a continuar con este trabajo, pero con una condición. Nunca más iba a justificar la profundidad por la comodidad de otros. Decidí que el Sendero del Fénix sería exactamente lo que necesitaba ser: profundo, transformacional y real. No iba a diluir el proceso para hacerlo más aceptable o comercialmente viable. Durante 2020 y 2021 refiné el proceso basándome en cientos de experiencias reales. Agregué rituales que funcionaban, eliminé elementos que no servían y creé el sistema de acompañamiento más completo que pude imaginar. Hoy muchas personas han caminado este sendero. No todas han tenido transformaciones dramáticas, pero todas han tenido encuentros reales consigo mismas. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier promesa de cambio superficial. Te comparto esta historia porque quiero que entiendas algo. El Sendero del Fénix no nació de una estrategia de marketing o de una idea comercial. Nació de mi propia necesidad desesperada de renacer y de la comprensión de que no era la única que la tenía. Por eso este proceso es diferente. No fue creado para el mercado, fue creado para el alma. No fue diseñado para ser fácil, fue diseñado para ser real. Si esta historia resuena contigo, si sientes que tu alma también está pidiendo un renacimiento auténtico, te invito a caminar este sendero conmigo, no como mi estudiante, sino como mi compañera caminante. No te prometo que será fácil, te prometo que será real, no te prometo cambios mágicos, te prometo un encuentro auténtico contigo misma. Gracias por permitirme compartir la historia más personal de mi carrera. Cada vez que alguien se suscribe a este canal, cada vez que alguien comienza el proceso, cada vez que alguien comparte su propia transformación, le da más sentido a todo lo que viví. En el próximo video vamos a hablar de ciencia. Vamos a explorar por qué es posible transformar tu cerebro en 21 días y por qué la neuroplasticidad respalda todo lo que hemos estado compartiendo. Hasta entonces, recuerda, tu historia de renacimiento también importa. Cuando estés lista para escribirla, estaremos aquí para acompañarte. Nos vemos en el sendero. Te veo en elsenderodelfenix.com.